Bien, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer a los seguidores de ASI Perú por acompañarnos en esta nueva conferencia libre el día de hoy. El día de hoy vamos a impartir la conferencia libre denominada Gestión Contractual en Proyectos de Inversión, la cual estará a cargo de Jacqueline Salazar Crespo. Muchas gracias nuevamente a los que se han enlazado a través de la plataforma Zoom y a los que nos están siguiendo en transmisión en vivo por la página de Facebook de ASI Perú. Bien, Jacqueline Salazar Crespo es especialista en administración contractual, cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de inversión en infraestructura, en los sectores de transportes, minería, construcción y puertos. Es egresada de la Universidad Nacional de Piura, con estudios en contratos, compras y adquisiciones bajo el enfoque del PMI, administración en proyectos de construcción, relaciones comunitarias y desarrollo sostenible, así como gerencia social en inversión en proyectos de inversión pública y privada y gestión pública. El tema de hoy, como les comenté, es gestión contractual en proyectos de infraestructura. Es un tema muy importante, ¿no? de interés a nivel nacional. Y bueno, agradecemos la participación de los que se han enlazado a través de las ambas plataformas, de diferentes países también, ¿no? De Honduras, Guatemala, Nicaragua, Colombia y desde el Perú. Para nosotros, para ASI Perú, es un honor darle las buenas noches y también la bienvenida, Jacqueline. Agradecemos mucho tu predisposición y lo que hoy día vas a compartir con nosotros. Te cedo la palabra para que puedas comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Sergio. No sé si pueden ver la presentación o... Ya, sí, ya lo estamos viendo, Jacqueline. Adelante. Gracias, Sergio. Bueno, primero me gustaría agradecer a ASI Perú por la invitación. Voy a minimizar los paneles para... Gracias a ASI Perú por la invitación a este espacio que nos permite conocer un poco más sobre diversos temas técnicos respecto a proyectos de infraestructura. En esta oportunidad quiero agradecer porque me permite compartir lo que conozco y he aprendido en estos últimos años respecto a un tema muy importante, que es la gestión contractual en proyectos de inversión. Específicamente en proyectos de inversión en infraestructura. Vamos a empezar comentando un poco lo que vamos a ver en estos siguientes minutos, ¿sí? Primero vamos a conversar un poco qué es lo que significa gestión contractual, qué es gestión contractual. Seguidamente vamos a mirar algunos conceptos básicos respecto a la gestión contractual. Luego vamos a mirar el tema de la relación que existe entre la gestión contractual y la estrategia de la empresa. Luego vamos a pasar a mirar más a fondo el alcance de esa gestión contractual, específicamente en un proyecto de inversión en infraestructura. Vamos dentro de este alcance, vamos a mirar el tema del universo de las obligaciones contractuales y cómo este universo de las obligaciones contractuales es llevado a cabo, es asumido por las diferentes áreas de un proyecto.
he tratado de englobar estas áreas en el área de construcción, operaciones y sostenibilidad. Después vamos a mirar un poco el tema de relación con los usuarios, que también es importante dentro de la parte de la gestión contractual, y lo vamos a ver por qué. Finalmente vamos a ver la relación con el contratante y el regulador, y vamos a terminar con unas conclusiones que me gustaría, algunos temas que me gustaría que ustedes se lleven de esta conferencia. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por gestión contractual? Vamos a mirar dos citas respecto de lo que es gestión contractual. Gestión contractual o administración contractual, debemos tener en claro que son sinónimos, ¿sí? La administración contractual consiste, en palabras de Vegas González Guillermo, dice que consiste en el correcto manejo del contrato suscrito entre las partes. Y vamos a mirar más adelante a lo que se refiere con un correcto manejo del contrato. Otra nota que es importante, que también lo considera él en su investigación sobre el tema de la administración contractual, es que esta es practicada en las distintas etapas de un proyecto y su gestión no es responsabilidad de una persona, sino que es responsabilidad de todo un equipo, de todo el equipo de personas del proyecto. Entonces, es importante iniciar diciendo que se suele pensar que la gestión contractual en el marco de un proyecto de infraestructura es abordada o es llevada por una persona o por un grupo de personas que forman un área. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Si bien es cierto, se le pide o se le designa a un área o un grupo de personas que asuman esta gestión, pero la gestión contractual va mucho más allá, involucra a todas las personas y todas las áreas que participan de este proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión está bajo un contrato y el contrato tiene una finalidad que va mucho más allá del papel escrito entre las partes. La finalidad del contrato es el beneficio a la comunidad, a los pobladores, a la sociedad, como prefiera enfocarse, como prefiera llamarse. Entonces, como la finalidad del contrato es buscar el beneficio de esta población, de esta comunidad, la gestión contractual se vuelve mucho más complejo que el solo hecho de que una persona o un área la lleve a cabo, la asuma. Entonces, el primer concepto que debemos considerar es que la finalidad de un contrato de inversión, especialmente los de infraestructura, va mucho más allá de la relación entre las partes. Va más allá porque está enfocado al beneficio de la comunidad. Siguiendo la nota de Vega González, ¿qué se debe entender por un correcto manejo del contrato? Es sencillo. Un correcto manejo del contrato considera dos puntos. Uno, el conocimiento del contrato. O sea, necesito conocer qué dice mi contrato. Necesito conocer cuál es el alcance, cuáles son los riesgos, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis derechos y otros preceptos que estén identificados dentro del contrato. Entonces, necesito primero conocer qué es un contrato. Entonces, seguidamente de eso, necesito saber también qué es lo que no está contenido en el contrato y que me va a permitir hacer un correcto manejo del contrato. El contrato, como les comentaba y lo voy a andar más adelante,
es una relación entre las partes. Entonces, esa relación entre las partes no siempre, o el contrato no siempre, considera todas las obligaciones y todos los derechos. Siempre van a haber obligaciones o derechos que pueden estar inmersos en otros documentos, en otras normas, en otros reglamentos, en manuales, etcétera, en otros documentos que se apliquen supletoriamente al contrato. Entonces, el correcto manejo del contrato, a mi manera de ver, es considerar dos cosas. Primero, el conocimiento del contrato, qué dice el contrato, la letra del contrato, expresamente el contrato, y que también dice, no expresamente, sino implícitamente, ¿no? Y adicionalmente, en segundo lugar, ¿qué es lo que dicen otras normas, otros reglamentos, otras especificaciones, manuales? Entonces, esto me va a permitir entender correctamente el contrato. Luego, otro concepto importante es, y como les comentaba, el tema de la gestión contractual es un tema que no es abocado solamente por una persona o por un área. Es un tema que alcanza a todas las áreas del proyecto y a todas las etapas de un proyecto. Es por eso que la gestión contractual tiene una característica, que es la transversalidad. La transversalidad de la gestión contractual alcanza a todas las etapas del proyecto. Construcción, mantenimiento, operación, explotación, todas las etapas que pueda tener un proyecto, transversalmente está el concepto de gestión contractual. Y todas las áreas de la empresa que lo ejecutan, valorizaciones, costos, comercial, financiera, etc. Ahora vamos a comentar un poco algunos conceptos básicos que son importantes para entender la gestión contractual en un proyecto de inversión. El primer concepto, y creo que el más importante, es ¿qué es un contrato? Y hablábamos un poco, que el contrato es la relación entre partes. El contrato no es solamente un documento, o sea, no termina siendo el mero documento, no. Firmado entre las partes, no. El contrato es una relación entre las partes. Sí, se firma un documento, pero ¿qué es lo que hace el contrato? ¿Qué es lo que hace esta firma? Lo que hace es aperturar una relación entre las partes. Esa relación sirve a una finalidad común. Como les comentaba, sirve a la finalidad común ¿de qué? De beneficiar. ¿De beneficiar a quién? De beneficiar a la comunidad, de beneficiar a la sociedad, de beneficiar a la población, como se indica. Y está basada en establecer derechos y obligaciones para dichas partes. El contrato recoge derechos, recoge obligaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué el contrato recoge derechos y obligaciones? Porque así está establecido legalmente en el Perú. Nuestra legislación considera que a través de un contrato se tienen que recoger estos derechos y obligaciones. Seguidamente vamos a comentar qué son las obligaciones contractuales. Las obligaciones contractuales no es más que todo aquello que yo debo hacer o debo entregar o simplemente no hacer, ¿no? En virtud de ese contrato. Es preciso tener claro que hay obligaciones que están expresas en el contrato y obligaciones que no están expresas, que son indeterminadas, que las tengo que buscar en otros instrumentos para complementar mi lectura del contrato. Entonces, un ejemplo de obligaciones expresas, la entrega de los informes, ¿no? Que mi contrato establezca que mensualmente tengo que entregar informes respecto a las labores de mantenimiento, las labores de conservación en los frentes, en los determinados frentes 1, 2, 3. Una obligación expresa. Entonces, eso quiere decir que yo mensualmente voy a entregar un informe
que contenga el detalle del mantenimiento, de la conservación de esos frentes. Pero también pueden haber obligaciones contractuales indeterminadas, ¿no? Por ejemplo, puede existir algún derrumbe en la carretera, vamos a ponerlo. Hay un derrumbe en la carretera y resulta que el equipo, la cuadrilla que está encargada de hacer la limpieza, la hace, pero resulta que cuando hizo la limpieza, ese material afectó a un tercero, a una casa, o no sé, se cayó un río, qué sé yo. Yo tengo una obligación, ahí está mi obligación de procurar que ese material no caiga al río, ni afecte a un tercero. Mi obligación es llevarlo donde de repente no está establecido, pero ahí se deriva, por ejemplo, una afectación a un tercero. Yo tengo una obligación. Podría existir que ese tercero pueda presentar un reclamo por eso. De repente en el contrato no está establecido cómo tengo que manejar los reclamos, cómo tengo que administrar ese tema de los reclamos, el procedimiento, pero eso sí está establecido en un reglamento, en una norma de aplicación más general. Entonces, hay obligaciones contractuales expresas y hay obligaciones contractuales indeterminadas. ¿Qué son los derechos contractuales? Los derechos contractuales es todo aquello que puedo exigir en virtud del contrato a las contrapartes y a los terceros. Por ejemplo, la contraprestación. ¿Cuál es mi obligación principal en un contrato? Mi obligación principal en un contrato es ejecutar la obra, realizar el mantenimiento, efectuar la operación. ¿Cuál es mi derecho contractual principal en un contrato? Recibir una contraprestación, que me paguen por haber efectuado esa obra o haber ejecutado esa operación. Entonces, pero eso no quita el hecho de que hayan más obligaciones o hayan más derechos en el contrato o en normas adicionales. Otro de los conceptos importantes en la gestión contractual es el de documentos contractuales. Y aquí es muy amplio. Tenemos muchos documentos contractuales. Tenemos muchos documentos que permiten hacer una correcta gestión del contrato. El principal documento es el contrato. Entonces yo tengo que tener mi contrato, tengo que saberme mi contrato y tengo que tenerlo vigente, firmado, ¿no? Un contrato firmado, suscrito. Adicionalmente al contrato, las partes nos podemos poner de acuerdo en hacer modificaciones al contrato y esto se recoge a través de las adendas al contrato. También deben estar debidamente suscritas, tienen que guardar la forma. Adicionalmente hay actas de acuerdos que también a veces se suscriben en muchos proyectos. Las actas de acuerdos en realidad tienen una naturaleza de adenda, pero hay una práctica que se suscribe en actas de acuerdos. Es una práctica ya bastante común, pero tienen una naturaleza de adenda. Son básicamente unas adendas al contrato. Otros documentos contractuales son las normas legales, ¿no? Los reglamentos, leyes, decretos que pueden aplicarse supletoriamente al contrato. Otros documentos contractuales que son muy, muy importantes son los laudos arbitrales y las sentencias judiciales, que pueden modificar una cláusula o pueden modificar una sección del contrato. Entonces también se vuelve un documento contractual. Cuando yo ya he pasado un proceso arbitral y tengo un laudo arbitral o tengo una sentencia judicial, ese documento ya se vuelve parte del contrato y cuando haga mi lectura del contrato debo hacer una lectura
de los dos documentos, de ambos documentos. No puedo hacer una lectura divorciada, no, tengo que leer ambos documentos como uno solo. Luego otro documento que es bastante importante es el cuaderno de obra o libro de obra. En algunos proyectos hay también un libro de conservación, en donde se consignan todas las actividades de mantenimiento y conservación que se ejecutan. Pero específicamente se denomina o se llama cuaderno o libro de obra, ¿no? Donde yo voy a recoger todas las incidencias del proyecto que sean relevantes para la ejecución de ese proyecto. Entonces hay que tener bastante cuidado cómo escribo, qué connotación le doy a esa escritura. Hay que tener bastante cuidado, porque este es un documento contractual bien importante que me va a servir en algún momento. Para algún reclamo, para, no sé, verificar algún dato, que de repente el supervisor me está imputando alguna acción, qué sé yo, alguna mala práctica. Vamos al libro de obra, vamos al cuaderno de obra, allí está establecido. Los informes, los famosos informes, también, ¿no? Yo tengo que entregar informes mensuales, tengo que entregar informes semanales, hay informes internos que se entregan entre las áreas. Todos estos son documentos contractuales importantes. Las cartas que se elaboran a través usualmente del área de gestión, el área de gestión contractual, ¿no? Las cartas, en donde envío información, en donde comunico acciones, en donde comunico eventos, en donde me comunican a mí, las cartas que envío, las cartas que recibo, los oficios. Otro documento contractual importante son los recursos impugnatorios, que pueden venir de mi regulador, por ejemplo, o pueden venir de un tercero. Por ejemplo, un recurso impugnatorio presentado por un usuario, ¿no? Que no está de acuerdo con la respuesta que le he dado a un reclamo. Entonces, presenta una apelación, ¿no? Presenta una reconsideración. Yo le tengo que dar un trámite y ese es un documento contractual que tiene un procedimiento, ¿no? Debo responderlo, debo derivarlo, debo contestarlo, debo archivarlo. Entonces es un documento contractual importante. Otro documento contractual importante son las resoluciones de reclamos de usuarios, ¿no? También es importante que, y si no está de acuerdo el usuario, puede dar pie al recurso impugnatorio. Las pólizas, las fianzas, ¿no? Voy a asegurar mi obra, necesito mi póliza. Voy a asegurar mis vehículos, necesito una póliza CAR para la obra, una póliza TREC para los vehículos. Necesito una fianza de fiel cumplimiento, una fianza por un determinado monto, en determinadas condiciones. También es un documento contractual. Los instrumentos de gestión ambiental son sumamente importantes, mucho más ahora que el tema ambiental está muy de moda, ¿no? Entonces, esto amarrado a las certificaciones, y hablo de certificaciones en general, certificaciones ambientales, certificaciones de calidad, certificaciones para operar, diferentes tipos de certificación. Los contratos con terceros también son documentos contractuales que deben ser debidamente archivados. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos documentos que tienen esa connotación de contractual. Entonces, deben ser procurados, archivados en nuestro legajo, ¿no? Hacer documentario. Seguidamente vamos a mirar un poco el otro concepto importante también, que es el concepto de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es todo lo que pueda afectar negativamente al contratista o al concesionario. No es más que eso. La responsabilidad puede ser directa. Por ejemplo, como les comentaba el ejemplo anterior del derrumbe, ¿no? Estuve limpiando el derrumbe, pero, se me cayó un poco del material del derrumbe al río, o afecté la casa. Hay una responsabilidad directa, hay una afectación directa.
Pero también puede haber una responsabilidad que no sea de repente directamente de la empresa, ¿no? Es una responsabilidad de mi trabajador, por ejemplo. No sé, pues el operador, por ejemplo, la actuación de un operador. El operador que tenía que hacer el servicio de grúa hasta un determinado lugar, pero resulta que le dice al usuario, te llevo esta lo me pagas, ¿no? De repente no es una responsabilidad directa mía como empresa, pero es una responsabilidad derivada de una mala acción de mi trabajador. Entonces, yo asumo esa responsabilidad. Podría generar a mí una sanción, una penalidad, una multa, dependiendo de cómo está. Finalmente podríamos, ¿no? De repente, como puede pasar a veces en las carreteras, no sé, un poblador dejó algún desmonte, yo no lo realicé, no realicé la limpieza de ese desmonte, pero eso consecuentemente lo que trajo es que generó un accidente de tránsito. No realicé una acción que era hacer el mantenimiento de esa parte de la carretera, la limpieza básicamente. Entonces, mi falta de acción, o sea, mi omisión generó una responsabilidad. Puede ser una sanción, puede ser una penalidad, puede ser una multa, dependiendo, como les repito, de cómo está recogido en el contrato o en los documentos supletorios, ¿no? Ahora, otro tema que es importante es la relación que existe entre la estrategia de la empresa y la gestión contractual. Es importante precisar que la estrategia de la empresa siempre va direccionada al cumplimiento de un objetivo y a la obtención de un resultado. El cumplimiento de un objetivo, que se termine la construcción de la carretera que pasa por este poblado, construir un puerto para que puedan llegar las embarcaciones. Entonces, estoy cumpliendo mi objetivo, o sea, ¿por qué yo fui contratado? ¿Para qué fui contratado? El objetivo del contrato. Y estoy obteniendo un resultado. ¿Cuál es mi resultado? Básicamente la contraprestación, ¿no? Es preciso también mencionar que existen niveles de estrategia en la empresa. Entonces, los niveles de estrategia, puede haber una estrategia general, una estrategia macro, ¿no? Una estrategia de empresa, pero también hay niveles de estrategia de acuerdo, por ejemplo, a las áreas. Entonces, todas las áreas manejan sus propias estrategias, pero todas tienen que estar alineadas a la estrategia de la empresa, la estrategia macro. Esta estrategia tiene que ser eficaz, tiene que ser eficiente, ¿cierto? Tiene que ser eficaz y eficiente, es preciso. Entonces, la ejecución del contrato debe estar alineada con la estrategia de la empresa en todos sus niveles. Hay un cuadro bastante interesante que si ustedes lo buscan, lo revisan en las lecturas respecto a estrategias de la empresa, lo van a poder encontrar, ¿no? Que son los niveles de estrategias, ¿no? Estrategia corporativa, que es la estrategia general, estrategia macro, ¿no? Que es la responsabilidad de los administradores a nivel corporativo. Luego hay estrategias de negocios, ¿no? Que son responsabilidades de administradores a nivel de negocio, ¿no? Por ejemplo, un grupo, una empresa que tiene una empresa grande, un grupo, y una empresa, un proyecto dentro de ese grupo. Estrategias funcionales, ¿no?
que está enfocado directamente a la investigación, al desarrollo, fabricación, finanzas, ¿no? Y la estrategia de operación, que es una responsabilidad de la plana, ¿no? de las unidades geográficas, ¿no? De los supervisores, algo más operativo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco respecto al alcance de la gestión contractual en un proyecto de inversión. ¿Cuál es el alcance de la gestión contractual en un proyecto de inversión? La gestión contractual, como les comentaba, está asignada usualmente a un área específica o a un equipo de personas, ¿cierto? Esto es sin perjuicio de lo que les decía, es sin perjuicio de que la gestión contractual no depende de un área ni de una persona o de dos o tres. La gestión contractual la hacemos todos, todas las áreas, en todas las etapas. Pero la gestión contractual, para un efecto práctico, está asignada usualmente a un área específica o a un equipo de personas. Este equipo de personas o área específica tiene una consigna, ¿no es cierto? Tiene la consigna de conocer el contrato, tiene la consigna de poder brindar las alertas a las gerencias, a las áreas, identificar riesgos, identificar oportunidades de negocio, o sea, es una responsabilidad específica, ¿no? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer un área de gestión contractual respecto al contrato? El área de gestión contractual o las personas que forman parte del área de gestión contractual reciben el contrato tal cual. A mí me entregan un contrato, ¿cierto? Me entregan un documento, un contrato. Ahí está. Este es el contrato firmado entre las partes. Ok. Entonces, este contrato yo tengo que conocerlo. Tengo que leerlo, tengo que conocerlo, tengo que aprendérmelo, tengo que saber cuáles son las obligaciones, cuáles son los riesgos, cuáles son los derechos, cuáles son las oportunidades, etc. Lo que esté contenido en el contrato. Pero lo que yo no puedo hacer es modificar el contrato. No, yo como gestor contractual no puedo modificar el contrato. Pero lo que sí puedo hacer es identificar situaciones u oportunidades que permitan la modificación del contrato. Eso sí puedo hacer, porque esa es mi chamba, ese es mi trabajo, para eso me contrataron, para eso soy el gestor contractual. Entonces, lo que no puedo hacer es modificar el contrato, pero lo que sí puedo hacer es identificar esas oportunidades, identificar esas situaciones para brindar las alertas, ¿no? Para que permitan impactos negativos, que permitan evitar las multas, evitar penalidades. Eso es lo que sí puedo hacer. Y todo en el marco de lo que está establecido en el contrato. Cabe precisar que finalmente las decisiones son decisiones que se van a tomar a nivel corporativo. Es más, hasta podría pasar que una decisión efectuada por la gerencia del proyecto, por ejemplo, no esté alineada a una propuesta, una sugerencia brindada por el gestor contractual. De repente el gestor contractual dice, bueno, mira, si yo no cumplo esta obligación, no sé, me van a aplicar 4 UITs de multa. Ah, ya, ok. Entonces la gerencia finalmente es libre de decidir si cumplo o no cumplo la obligación, porque me puede decir, ah, ya, pero ¿sabes qué? Si la dejo de cumplir, van a haber menos riesgos y me va a costar menos. Ok. Entonces, o me va a costar más, ¿no? Me va a costar más, me va a costar 10 UITs. Mejor incumplamos, no importa. Prefiero 4 UITs que 10 UITs. Perfecto, son decisiones a nivel corporativo que, no sé, no están alineados mucho con la sugerencia inicial del área contractual. Es más, hasta podrían complicar una estrategia inmediata que el área contractual puede brindar, ¿no? Pero eso es lo que no puede hacer el área contractual.
hacer decisiones que le corresponden, tomar decisiones que le corresponden ya a un nivel mucho más grande, a un nivel corporativo. Otro alcance de la gestión contractual es muy necesario tener en cuenta qué dice el contrato. Entonces, hay una necesidad de conocer el contrato. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario conocer el contrato? ¿Para qué es necesario conocer el contrato? Bueno, sencillo, es necesario conocer el contrato porque me va a permitir, primero, asesorar, advertir y sugerir a las gerencias y a las áreas que me va a permitir asesorar, advertir, sugerir a las áreas, a la gerencia y otras áreas, el hecho de poder identificar los riesgos, el hecho de minimizar las pérdidas. Entonces, necesito advertirle que una situación puede darse y necesito no solo advertirle, sino llevarle una solución o plantear una estrategia de solución a esa gerencia o a esa área. Entonces, la gerencia va a voltear y me va a decir, a ver, área contractual, a ver, gestor contractual, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Esperar que me pregunte qué opino, qué pienso. No. Mi chamba también es estar allí, advirtiendo. Esto, advirtiendo. Esto puede pasar. Mira, si no ejecutas bien esta obra, puede pasar esto. No, que si ingreso sin tener el permiso ambiental, puede pasar esto. Me pueden penalizar, me pueden multar, puedo tener problemas sociales. Ese es el trabajo y por eso es necesario conocer el contrato. Otro punto importante respecto al alcance de la gestión contractual es el tema de la centralización o centralizar la información referida a la ejecución del contrato y gestionar los documentos referidos a este contrato. Entonces, es necesario centralizar la información, la documentación que tenga que ver con la correcta ejecución del contrato y gestionar estos documentos, ¿no? La redacción de las cartas, redacción de informes, tener el acervo documentario, ¿no? Archivarlos, ¿cierto? Las pólizas, las fianzas, los planos, cualquier otro documento que tenga una connotación contractual. Ahora vamos a conversar un poco sobre el universo de las obligaciones contractuales. ¿Cierto? Es necesario tener en cuenta los diversos tipos de obligaciones contractuales que tenemos. Yo he tratado de dividirlos en tres grandes grupos para poder entenderlo bastante mejor, ¿no? Que su entendimiento sea más digerible. En principio tenemos las obligaciones de orden técnico. Esas obligaciones están detalladas en el expediente técnico, ¿no? En lo que en algunos proyectos se llama proyecto de ingeniería de detalle, ¿no? Están detalladas en los manuales, en el manual de carreteras, en el manual de los inventarios viales, está especificado, estas obligaciones están especificadas en las normas o especificaciones técnicas, ¿no? Que tengan que ver con temas de calidad, ¿cierto? Ahí también están ahí establecidas obligaciones de orden técnico. Están mencionadas en las regulaciones legales, ¿cierto? En las leyes, en las regulaciones que emiten los ministerios, ¿no? El Ministerio de Transportes, el Ministerio de trabajo, no sé. Entonces, también están especificadas allí, ¿no? Las regulaciones ambientales son bastante importantes. Hay muchas regulaciones ambientales, bastantes, y se actualiza mucho el tema ambiental, el tema de seguridad.
Entonces, un ejemplo muy preciso en donde está establecido una obligación de orden técnico es el proyecto de ingeniería de detalle. Es el expediente técnico del proyecto. Que es parte usualmente, es parte del contrato. Es parte como uno de los anexos, es parte del contrato. Pues ahí están establecidas las obligaciones de orden técnico. Otro tipo de obligaciones son las obligaciones de orden informativo, ¿no? Las obligaciones de informar, ¿cierto? Los informes, las cartas, las valorizaciones, el cuaderno de obra en donde suscribimos allí todo lo que pasa en la obra, los descargos, el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Algunos requisitos, licencias, permisos. Todos estos documentos forman parte de o son obligaciones de orden informativo. Si mi cliente me solicita esta información, pues yo tengo que entregarla, ¿cierto? Salvo que el contrato o un documento supletorio precise que no debo hacerlo. Pero en principio son obligaciones que debo cumplir. Otro tipo de obligaciones son las obligaciones que pueden generar responsabilidad, ¿cierto? Por ejemplo, que me exijan una información o una documentación respecto a la actuación que he tenido, frente a una afectación en la carretera, a la actuación que he tenido frente al reclamo de un usuario. Me pueden exigir información. Me pueden pedir, no sé, que les envíe una copia de las pólizas emitidas en los últimos 5 años. Me piden información. Me pueden incluso pedir que genere información, ¿no? Una data, por ejemplo, respecto a la información, respecto al proyecto. Otra obligación que puede generar responsabilidad tiene que ver con el cumplimiento de los plazos también, ¿cierto? Tengo que contestar un reclamo en determinado plazo. Si no lo hago, me puede generar una responsabilidad, me puede generar una penalidad o me puede generar una sanción. Relaciones con terceros, ¿cierto? Las relaciones con terceros generan responsabilidades muy amplias, ¿no? Porque las relaciones con terceros son relaciones muy grandes, muy complejas, que no solamente se puede mirar cómo está regulada en el contrato, sino en normas, en otras normas. Entonces, me genera mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Este universo de obligaciones, como yo les comentaba, es ejecutado, ¿cierto? O debe ser cumplido por las distintas áreas que forman parte de la empresa. Les comentaba al principio de la conferencia, cuando les presenté la lámina del sumario, que he tratado de considerar 3 grandes áreas que me parecen importantes, que la primera de ellas es el área de construcción. Entonces, ¿cómo la gestión contractual puede mirarse dentro de esa área? Entonces, en primer lugar es importante tener en cuenta la elaboración de los documentos técnicos, ¿cierto? ¿Cómo están elaborados estos documentos técnicos? ¿Y qué dicen los documentos técnicos? ¿Qué dicen los documentos técnicos respecto a qué obligaciones tengo, ¿cierto? Repito, tengo el proyecto de ingeniería de detalle, tengo el expediente técnico, tengo normas, planos, certificaciones que son parte del proyecto. ¿Qué dicen esos documentos técnicos que especifican qué obligaciones debo cumplir? Luego también otro punto es la búsqueda de soluciones técnicas que deben estar alineadas al correcto cumplimiento del contrato. Aquí, por ejemplo, podemos mirar algunas situaciones que se dan en campo, ¿no es cierto? El área de ingeniería elabora
elabora un expediente que finalmente es aprobado, ¿no? Es entregado al área de construcción para que pueda ejecutarlo, pero resulta que en campo me doy cuenta que hay situaciones que no han sido contempladas o en realidad no fueron verificadas en su momento porque el comportamiento de la carretera o el comportamiento de esa área específica es variable. Entonces no lo pude haber contemplado en ese momento. Entonces, allí es, ¿qué busco? Busco una solución. ¿Cómo busco esa solución? Esa solución tiene que estar alineada al correcto cumplimiento del contrato. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ingeniería indica, bueno, la solución es esta. Ah, ok. Pero esa solución me puede acarrear una responsabilidad respecto al contrato, ¿sí o no? Entonces, las soluciones encontradas tienen que estar alineadas a un correcto cumplimiento del contrato. Otro tema es, ya después de la búsqueda de soluciones en campo, es la ejecución, ¿no? Hay muchos problemas en campo, con impacto, por ejemplo, impactos en costos, en las valorizaciones, ¿cierto? Me resulta costoso, ¿no? Me estoy perjudicando en cuestiones de costos. Y también pueden haber impactos en responsabilidades, ¿no? Puede generarme una penalidad, puede generarme una sanción, o puede generar daños a terceros, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo podría ser una obra que fue ejecutada en un año determinado, pero después de 2 años o 1 año empieza a fallar. ¿Qué pasó? Entonces, eso me podría generar, mayores costos, porque tendría que ingresar a mirar qué pasó, por qué falló, qué tengo que hacer, ¿cierto? Para atender esa falla. De repente va a generar mayores costos. Y también podría generar responsabilidades, porque podría estar afectando a un tercero, daños a terceros, ¿cierto? O me podría generar una responsabilidad para con el cliente, ¿no es cierto? De repente me pueden atribuir a que no ejecuté de acuerdo a lo que estaba establecido en el expediente técnico. Entonces, es importante ello. Después tenemos el uso adecuado de los recursos. También es importante el tema del uso adecuado de los recursos, ¿no? Básicamente refiriéndonos al equipo o a los equipos y al personal, ¿no? Ese uso tiene que ser eficiente, ¿no? Que no me genere riesgos, que no me genere responsabilidades, ¿no es cierto? Si se me exige que cumpla con un mínimo de equipos por frente, yo tengo que tener ese mínimo de equipos por frente. De repente, por querer cubrir o por querer minimizar mis costos, muevo unos equipos de un frente a otro. Cuidado, porque puedo estar incurriendo en una responsabilidad y en un incumplimiento de una obligación. Entonces, el uso de todos los recursos tiene que ser un uso eficiente, ¿no? Que no me genere riesgos, que no me genere responsabilidades ante terceros, ante el cliente, ¿no? Ante el regulador, ¿no? Supervisor. Luego, otro tema importante es el cumplimiento de los plazos, ¿no? Cumplir un cronograma. Usualmente, cuando voy a construir, siempre tengo un cronograma que debo cumplir, ¿no es cierto? Unos hitos que debo cumplir. Entonces, debo hacer un cumplimiento del plazo que me establece, ¿cierto? Si no voy a cumplir el plazo por X o Y motivo, porque no tuve los equipos a tiempo, porque no obtuve el permiso ambiental a tiempo, porque, no sé, salieron temas que no estaban considerados y no me permiten iniciar la obra, porque tengo problemas por ubicar a una persona especialista para ejecutar ese servicio, lo que fuera.
el área de gestión contractual tiene que estar mirando esos detalles porque tiene que estar viendo qué pasa si esta situación se presenta. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué documentos tengo a la mano? ¿Qué información tengo a la mano? ¿Qué puedo alegar? ¿Qué puedo decir? ¿Cómo me puedo defender? Entonces, eso también es importante. Por eso es importante el tema del cumplimiento de los plazos. Otro tema bastante importante que debe ser también considerado, que puede salir incluso, lo más probable es que salga de nuestra mano, pero debe ser considerado, es el tema del caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Como ejemplos tenemos las lluvias, por ejemplo, ¿no? Las lluvias, manifestaciones, huelgas, paros, ¿no? Efectuados por organizaciones, por instituciones, que pueden generar bloqueos a las carreteras, que no me permitan llegar a mi frente de trabajo para seguir con mi tarea de la obra, ¿no? Para seguir con la construcción. Por ejemplo, un sismo, ¿no? Un sismo que podría generar que alguna afectación en una obra que estoy ejecutando, no sé, construí un muro de contención, pero resulta que se dio un sismo, una situación que nadie la puede considerar, no es previsible, y no sé, hubieron afectaciones a ese muro de contención. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque el tema no es solamente que lo mire el área de construcción y el área de ingeniería, también lo debe mirar el gestor contractual para ver temas de plazos, para ver si, cómo se puede abordar, para ver si ha habido alguna afectación a un tercero, para mirarlo, para conversarlo con el supervisor, para conversarlo con el cliente. Todos esos detalles son realmente importantes. Otra área importante es el área de operaciones, ¿no? Y aquí he querido considerar las áreas de mantenimiento y de explotación, como se denomina en algunos contratos, ¿no? El área de operaciones. En primer lugar, es importante el tema de la supervisión o la fiscalización respecto al cumplimiento de las condiciones del mantenimiento y de la operación del contrato, ¿cierto? En algunos contratos, el supervisor o el regulador, como se denomina, realiza estas supervisiones que pueden estar establecidas en el contrato o no pueden estar establecidas en el contrato, porque puede ser que estén bajo el amparo de una legislación o una norma propia del ministerio, por ejemplo, de su ministerio, de su entidad como regulador, como fiscalizador, como supervisor. Entonces, cuando realiza la supervisión o la fiscalización de estas condiciones de mantenimiento y operación, tiene que verificar que se realicen en el marco o en el cumplimiento de lo que está establecido en el contrato. Entonces, el gestor contractual tiene que mirar bastante este detalle, Tiene que haber una comunicación muy fluida entre el gestor contractual y los responsables de estas áreas, del área de construcción, el área de ingeniería, el área de operaciones. Tiene que haber una comunicación buena, tiene que haber una comunicación fluida, tiene que haber una comunicación transparente. El gestor contractual la tiene que conocer todo en relación a cualquier cosa que pueda impactar el correcto manejo del contrato. Otro tema es la elaboración de informes, ¿no? Tener informes elaborados respecto a las labores que se realizan. Hay proyectos que tienen sistemas, ¿no? En donde ingresan toda esta data de las labores de mantenimiento y operaciones, ¿no? Yo trabajé en un proyecto hace algunos años en
Puerto del Callao, en donde tenían un sistema bastante complejo respecto al acervo documentario, pero también incluían las labores que realizaba el área de construcción, por ejemplo, o el área de operaciones también, ¿no? El área de operaciones. Y hace poco, por ejemplo, en un proyecto de mantenimiento y operación de una carretera, en donde también manejan un sistema muy bueno, en donde tienen una data de todo el mantenimiento, de todos los mantenimientos que se realizan en los diversos frentes que existen en este proyecto. Otro tema importante es la búsqueda de soluciones técnicas que tienen que estar, insisto, alineadas al correcto cumplimiento del contrato, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se identifique el tema de la disminución de un nivel de servicio, la afectación a un nivel de servicio establecido en un contrato, tengo que verificar o tengo que ver que la solución técnica que están proponiendo esté alineada al correcto cumplimiento del contrato para poder cumplir o para poder recobrar el cumplimiento de este nivel de servicio, ¿no es cierto? Otro detalle en operaciones, por ejemplo, son problemas derivados de las labores de operación que tengan un impacto en costos, que tengan un impacto en las responsabilidades, ¿no? Que puedan generar penalidades, que puedan generar sanciones o también que puedan generar daños a terceros, problemas derivados de las labores de operaciones, ¿cierto? Otro tema importante son los hechos de terceros que pueden generar que yo incumpla mi contrato. Entonces también hay que mirar, hay que estar atentos a qué hechos que puedan estar siendo efectuados por terceras personas, ¿no? Ajenos a la empresa, ajenos al proyecto, ¿no es cierto? Y tenemos muchos, porque el proyecto está destinado a beneficiar a los usuarios, entonces terceros hay muchos. Y terceros no solamente usuarios, terceros también me refiero a entidades, por ejemplo, también podrían ser. El caso fortuito y la fuerza mayor, que también es importante verificar en esta etapa o en esta área de operaciones de mantenimiento y explotación, que se da bastante, ¿no? Hablábamos anteriormente del sismo, por ejemplo, de las lluvias, ¿no? Que pueden generar, por ejemplo, en una carretera, podrían generar una activación de quebrada. Podrían generar una activación de quebrada. Y esa activación de quebrada, por ejemplo, ¿qué podría generar? Podría generar un impacto en la transitabilidad, ¿no es cierto? Que no haya transitabilidad por un determinado tiempo. Pero mi contrato me dice que yo tengo que recuperar, si hay una interrupción de transitabilidad, tengo que recuperar mi transitabilidad en tantas horas. ¿Se va a poder hacer? ¿No se va a poder hacer? ¿Qué mecanismos hay en el contrato que me permiten poder hacer frente a esta situación? Otro tema importante es la suspensión de obligaciones. Hay muchos contratos que los consideran. Hace poco, el último proyecto en el que estuve trabajando, se consideraba, por ejemplo, una suspensión de obligaciones por fuerza mayor, se consideraba y consideraba otras pautas en las cuales se podía solicitar al cliente, solicitar al concedente una suspensión de una obligación determinada, ¿no es cierto? Pero tenía que estar debidamente sustentado esta solicitud de suspensión de obligaciones, debidamente especificado. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué estás pidiendo suspensión de esta obligación específica? Porque la cantidad de material que viene siendo arrastrado a través de la activación de quebrada es tanta que no voy a poder liberar mi carretera en 6 horas o no voy a poder liberar mi carretera en 12 horas. Depende de qué tipo de obligación no pueda cumplir, ¿cierto? Porque
el paro de los transportistas dura 48 horas y han bloqueado 48 horas el pase del frente 1 al frente 2 o del pase de esta ciudad al frente 1 en donde está, donde estoy ejecutando estas labores de mantenimiento, donde estoy ejecutando este mantenimiento periódico. Entonces, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y cuáles son las obligaciones que estás dejando de incumplir? Hay que tener eso bien, bien claro. Finalmente, el tema de reclamos por parte de usuarios, que también es interesante considerarlo, ¿cierto? Se ve bastante en el área de mantenimiento y operaciones, reclamos que pueden tener usuarios. Reclamos como, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la tarifa que me cobran. He visto varios reclamos en el cual hay usuarios que no están de acuerdo con la tarifa por X motivos, porque aluden deficientes en mantenimiento, operación, lo que sea. No estoy de acuerdo. Resulta que la cuadrilla, el personal de la cuadrilla estuvieron haciendo trabajos y mientras hacían los trabajos de desbroce, saltó una piedra a mi parabrisas, un reclamo que hay que atenderlo. Y así hay muchas materias de reclamos, ¿no? Y los reclamos no solamente tienen el marco contractual, ¿no? Sino también un marco mucho más amplio, ¿no? Porque hay otros instrumentos que regulan el tema de atención de reclamos de usuarios. Luego vamos a ver esta área que es el área de sostenibilidad, ¿no? Aquí básicamente estoy considerando un área que tenga que ver con temas ambientales, con los seguros y con las fianzas. Un punto importante es la aprobación de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Es bastante importante tener la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental si es que voy a ingresar a ejecutar una obra en un sector en donde, por ejemplo, la construcción de la vía de evitamiento Piura, ¿no es cierto? Por donde pasa ahora la vía de evitamiento Piure, antes había un bosque, entonces se tenía que trabajar previamente un instrumento de gestión ambiental, ¿cierto? Y se tenía la obligación de que se apruebe este documento para poder iniciar la ejecución de este proyecto. Entonces, es necesario la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental. La obtención de los permisos, las licencias, las autorizaciones. Por ejemplo, como les comentaba, la vía de evitamiento Piure, se tuvo que tramitar también autorizaciones de desbosque, ¿no? Como parte del instrumento de gestión ambiental, como parte de este EIA, ¿no? Otro punto, la socialización de los instrumentos de gestión ambiental con las comunidades o con los grupos de interés. También es bastante importante. Minimiza mucho los riesgos sociales que se pueden generar. Socializar estos instrumentos de gestión ambiental con las poblaciones que se van a ver beneficiadas. Ellos tienen que saber cuáles son sus beneficios. Entonces, el área de gestión, el gestor contractual tiene que estar muy pendiente de que la socialización de los instrumentos se hagan de forma adecuada, que no generen más bien alguna contingencia o algún impacto negativo, ¿no es cierto? También tenemos el cumplimiento de la normativa ambiental, que tiene actualizaciones constantes. La normativa ambiental, las normas ambientales, parece mentira, pero
Creo que son las normas que más cambian, son muy cambiantes, entonces hay que estar actualizándose siempre. Si bien puede haber un área de sostenibilidad, pero el área del gestor contractual tiene que estar enterado y tiene que estar conociendo, tiene que estar mirando si estas actualizaciones de estas normas ambientales no impactan al correcto cumplimiento del contrato, o si se está cumpliendo la normativa ambiental por parte de la empresa, ¿no? Por parte del proyecto. Tenemos otro punto que es la resolución de afectaciones individuales, ¿no? Individuales o colectivas, la famosa licencia social, ¿no? Hay que saber cómo se resuelven estas afectaciones, ¿no? A través de un contrato, por ejemplo, ¿no? A través de los contratos de cesión. Voy a construir una cuneta. Voy a construir, voy a hacerle mantenimiento a este sector, ¿no? Ok. ¿Eso podría afectar, podría traer alguna afectación individual? Hay que verificarlo. Y si la trae, ¿cómo se afronta? Mantener vigente las pólizas de seguros y las fianzas, ¿no? Es importantísimo. Si el contrato establece como obligación tener una póliza o tener determinadas pólizas o tener una fianza, y el tipo de póliza o de fianza, es necesario mantener vigente ese documento. Y mantener vigente con la cobertura y las condiciones que exige el contrato. No es solamente mantener vigente el documento, es mantener vigente pero con esas condiciones que el contrato me está exigiendo. ¿Qué pólizas pueden existir o existen, ¿no? Por ejemplo, una póliza de responsabilidad civil, una póliza de daños a terceros, ¿no? Un SCTR, ¿no? Algunas concesiones tienen las pólizas de obras civiles terminadas, ¿no es cierto? Que es una póliza ya de operación, de mantenimiento. Las pólizas laborales, sumamente importante, que el tema laboral involucra o puede considerar también responsabilidades bastante grandes. La normativa laboral también es bastante abundante. Por ejemplo, una póliza para los equipos, ¿no? Para los equipos, una póliza TREC. Entonces, es preciso es necesario considerar que debe mantener una cobertura y debe mantener las condiciones que el contrato exige. Otro punto es el cumplimiento de las condiciones de esas pólizas, ¿no es cierto? No es solamente mantener la póliza y la fianza con la cobertura y la condición exigida en el contrato. Ok, perfecto, ya lo tengo coberturado. Bacán. Cumple con todas las exigencias del contrato, con todo lo que me pide el contrato lo cumple. Chévere, bacán. Pero ahora resulta que se dio un evento, una lluvia, el fenómeno del Niño. Ok, el fenómeno del Niño afectó muchas obras. Afectó mi obra, estaba en plena construcción y afectó lo que venía construyendo. Perfecto. ¿Qué tengo que mirar? Tengo que mirar si yo estoy cumpliendo las condiciones que mi póliza exige para poder hacer una activación idónea de esa póliza y para poder obtener un retorno adecuado de las aseguradoras, ¿cierto? Tengo que mirar si tengo los documentos que en efecto me pueden pedir, ¿no? No sé, un cuaderno de obra actualizado, qué escribí en el cuaderno de obra, de repente tengo comunicaciones que me pueden ayudar, tomé las previsiones para que no se afectara la construcción de la obra hasta ese momento, pero aún así las lluvias fueron tan terribles que eso no sirvió. Entonces, todas esas cositas son las condiciones que me va a pedir
que me va a pedir esa póliza para poder hacer una activación correcta, una activación idónea y para poder tener un retorno de las aseguradoras, ¿no? Respecto a poder tener un retorno económico por esa afectación. Obviamente, las pérdidas las voy a querer recuperar, ¿no es cierto? Entonces, es bastante importante. Por eso es que lo que he hecho es separar que las pólizas y las fianzas deban tener una cobertura y condiciones exigidas en el contrato del cumplimiento de esas condiciones, porque es necesario hacer esa precisión. Ahora vamos a mirar el tema de la relación con los usuarios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contratista, por ejemplo, no solamente tiene la condición de contratista, no solo tiene una condición de contratista, no solamente es parte de un contrato, no. El contratista o el concesionario es parte de la administración pública a través de la función que ejerce. Si bien no es, su contrato no es público, pero a través del proyecto de inversión en infraestructura brinda un servicio público, un servicio que llega a la población, que llega a los ciudadanos, a la sociedad. Entonces, el contratista o concesionario es parte de la administración pública a través de la función que ejerce. Entonces, eso es importante precisarlo porque va a tener esas dos condiciones. Va a tener una condición de contratista y va a tener una condición de administrado. Entonces, teniendo estas dos condiciones, el contratista o concesionario va a tener hasta obligaciones en ambas partes. Por ambas condiciones va a tener obligaciones que cumplir. Para ello es necesario el conocimiento de las normas. Es necesario el conocimiento entonces no solo del contrato, sino también debo tener conocimiento de otras normas que rigen a los administrados, porque entonces las acciones, los actos que yo ejecuto como parte del contrato o que yo realizo como parte del contrato son actos administrativos. Entonces son actos que pueden ser susceptibles a las normas administrativas, a la ley de procedimiento administrativo, no sé, a los reglamentos de usuarios en infraestructura, a la ley de contrataciones. Entonces puede ser susceptible porque yo también tengo mi condición como contratista o como concesionario, tengo mi condición de administrador. Aquí un ejemplo son las resoluciones de los reclamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Las resoluciones de los reclamos no solamente se rige por una norma específica, también se rige por un código civil. Allí también está mencionado cómo debe ser abordado un tema de reclamos o de recursos impugnatorios ante un reclamo que no está bien atendido. Entonces, es necesario el conocimiento de estas normas adicionales, supletorias, como se le dice, ¿no? También es importante la aplicación correcta de los procedimientos y de los plazos, ¿no es cierto? Si a mí, por ejemplo, un usuario me pone un reclamo, es gracioso, pero el usuario hasta podría poner un reclamo en una servilleta, si es que quiere. Y yo, como contratista o como concesionario, tengo la obligación de atenderlo, de responderle, pero tengo la obligación de derivarlo, lo que fuera, pero tengo la obligación de atenderlo. No puedo simplemente no atenderlo porque no guarda las formas. En todo caso, le responderé y le diré que no guarda las formas, o le responderé y le diré que yo no soy el área competente, la entidad competente, lo que fuera. Pero yo tengo una obligación de aplicar correctamente un procedimiento y tengo que aplicar correctamente los plazos, ¿no es cierto? Porque si no, eso me puede generar una responsabilidad. Otro punto importante es identificar los tipos de usuarios,
para adecuar los procedimientos. También es importante identificar el tipo de usuario y atender esas necesidades. No sé. Esto básicamente está ligado a los tipos de proyectos que existen, ¿no es cierto? Una hidroeléctrica, un puerto, una carretera, tienen diferentes tipos de usuarios y tienen diferentes tipos de procedimientos. Hay normas que sí se van a aplicar de forma similar, pero también tienen sus procedimientos específicos, dependiendo del tipo de proyecto que se viene ejecutando. En nuestro sexto ítem vamos a mirar la relación con el contratante. En la parte del sumario especifica relación con el contratante y o regulador, pero he querido abrirlo para poder especificar primero con el contratante y luego con el regulador. La relación con el contratante es primordial, ¿no? Importante. Hay un tema específico que hay que mirar desde la gestión contractual en la relación con el contratante, que es la resolución de las controversias. Es necesario mirar cómo se está abordando, cómo se aborda el tema de la resolución de las controversias. Un contrato puede llevarse de la mejor manera, puede haber paz en la relación contractual entre las partes. Pero por algún momento o por alguna circunstancia, siempre va a haber un tema que tenga que ser resuelto, ¿cierto? Que tengamos una opinión diferente. Entonces ahí también es idóneo saber qué situación tengo que atender a través, por ejemplo, de un arbitraje y qué situación no. No todas las fricciones, no todas las situaciones en el cual las partes no estén de acuerdo tienen que llegar a un arbitraje o tienen que tratarse a nivel del Poder Judicial. No todas, no todas. También es importante que el gestor contractual identifique eso, ¿no? La gestión contractual es lo que hace, verificar si esta situación tiene que ser abordada de esa forma, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de mecanismos de resolución de controversias. El más usado en nuestro país es el arbitraje. El arbitraje, si bien se especifica en el contrato algunas pautas de cómo se tiene que abordar, también tiene su norma específica en donde ya habla más detallado de los procedimientos, de los plazos. También tiene que ser abordado, tiene que ser mirado si es que se llega a iniciar un arbitraje entre las partes, ¿cierto? Otro punto son las modificaciones al contrato, ¿no? Las modificaciones al contrato también hay que mirar, ¿no? Las modificaciones al contrato siempre van a tener que ser abordadas a través de una adenda, siempre y cuando esas modificaciones correspondan a cambios sustanciales, ¿no? Pero se recomienda que sean abordadas a través de una adenda. Es lo más seguro, eso le da seguridad jurídica a ambas partes. Puede haber modificaciones que de repente se den en la práctica, pero particularmente considero que deben ser documentadas. Esto, insisto, le da seguridad a las partes. Si no hay una adenda que recoja este cambio sustancial o esta modificación, se tendría que ser de todas maneras a través de un documento. Tiene que documentarse, de todas formas. Otro punto importante es el acervo documentario del contrato. Sumamente importante, el acervo documentario. Hace algunos años trabajé en un proyecto en el cual tuve la suerte, en realidad suerte por conocimiento, por experiencia, de hacer el checklist final del proyecto, ¿no? Me quedé hasta el final en el proyecto. Entonces, se hizo un checklist de toda la documentación, de todo, y se hizo un checklist físico y un checklist
virtual, ¿no? Un checklist de todos los documentos, cartas, oficios, planos, contratos, manuales, todo. Entonces, todo estaba allí, todo estaba allí. Además, porque en muchos de los contratos especifica que esta documentación tiene que entregarse al cliente, ¿no? Tiene que entregarse al cliente. En el caso del proyecto que les comento, un proyecto de construcción de puerto, se entregó toda esa documentación al cliente. Y bueno, es un tema sumamente importante, sumamente importante. Ahora vamos a mirar la relación con el regulador, ¿no? O con el supervisor, ¿no? En algunos contratos de concesión se denomina regulador. La condición del contratista, ¿no? es importante, el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, el cumplimiento de las obligaciones que eviten que me puedan imponer una penalidad, ¿no? Que me puedan imponer una penalidad. Ese es primordial, ¿no? Ellos miran esto, el cumplimiento de las obligaciones, a través de las supervisiones, ¿no? Que realizan, a través de las fiscalizaciones, ¿no? De las acciones de supervisión. Ahí lo verifica, ¿no? Me pueden aplicar una penalidad. La penalidad es específica, está establecida en el contrato. Me pueden aplicar una penalidad. Una UIT, 2 UITs, 1.000 soles, 2.000 soles. Está especificada en el contrato. Entonces, debo mantener el cumplimiento de mis obligaciones. Esa es en mi condición de contratista. En mi condición de administrado, también debo cumplir mis obligaciones, pero aquí me pueden imponer ya no una penalidad, sino una sanción. Una sanción no es específica, una sanción tiene un rango y no está especificada en el contrato, está especificada en una norma que suple esa parte del contrato. Entonces, aquí están las dos condiciones que le mencionaba del contratista o del concesionario, ¿no? Mi condición de contratista, mi condición de administrado. Entonces, en la primera me puede aplicar penalidades y en mi segunda condición me puede aplicar sanciones, que puede ser de un rango, ¿no? No sé, entre 0 a 50 UITs, no sé, se me ocurre. Y me podrían aplicar las dos, obviamente. Una no tiene nada que ver con la otra, ¿cierto? Y también es importante el acervo documentario del contrato. Sumamente importante el acervo documentario del contrato. Si bien al regulador no suele entregársele, no se le entrega en realidad esta documentación, sino al cliente o al contratante, por decirlo en otro concepto, también es importante mantener un acervo documentario con el regulador, ¿no? Los informes entregados, información que ellos solicitaron o documentación que ellos solicitaron, también es importante tener. Finalmente, y para terminar, yo me gustaría que puedan llevarse 3 conceptos muy básicos de esta conferencia, ¿no? 3 temas sumamente importantes. Primero, que por su naturaleza estratégica, la gestión contractual no es una tarea aislada de un área específica. No es una tarea de una persona ni de un área. No. Es una tarea de todas las áreas. Del área de construcción, del área de ingeniería, del área de operaciones, del área de mantenimiento, del área de sostenibilidad, de todas las áreas que forman parte de un proyecto. Las acciones que realizan las áreas operativas pueden tener un impacto negativo o positivo en la gestión contractual. Evidentemente, las acciones que realizan las áreas operativas pueden tener
un impacto en esa gestión contractual. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero por eso es necesario que el gestor contractual pueda revisar o pueda estar al tanto de ello. Finalmente, cualquier impacto en los costos o que pudiera generar una responsabilidad, ¿no es cierto?, para ser sustentado debe contar con un acervo documentario sólido y oportunamente emitido. Eso es importante. Si yo pienso presentar un reclamo, un claim, ¿no?, ante el cliente, ante el contratante, yo necesito tener un acervo documentario sólido, ¿cierto?, convincente, ¿cierto?, que sea oportunamente emitido, porque si yo ya inicié un claim con el contratante y ya está corriendo, ¿no es cierto?, y estamos avanzando en el tema, ya no es oportuno que emita mi carta enviándole un documento. No, tiene que ser oportunamente emitido. Eso también es muy importante para poder evitar cualquier impacto en mi costo y en mi responsabilidad como contratante, como contratista. No sé si... muchas gracias por su atención. No sé si tienen... Sí, Jacqueline, muchas gracias. Sí, Muchas gracias gracias a ti, Sergio. muchas gracias No sé si... por la buena exposición. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Bueno, definitivamente este tema es bastante amplio, muy interesante, Sí. bastante enriquecedor, y esperamos pues que se puedan generar más charlas o cursos también relacionados con este tema de la gestión contractual. De verdad, muchas gracias. Voy a proceder a las preguntas. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta, que fue formulada vía Zoom por Javier Ramírez, me parece, ¿sí? Desde Colombia nos pregunta, dice, dentro de las responsabilidades en una concesión vial, el ítem derrumbes puede ser asumido como un accidente vehicular, dado que nunca se va a poder determinar hora y lugar dentro del corredor vial. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sergio, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Se entrecortó un poquito, no Sí, claro. te escuché bien. Claro. Sí, la pregunta de Javier Ramírez, de José Ramírez de Colombia, él consulta, ¿el ítem de derrumbes puede ser asumido como un accidente vehicular, ¿no?, dentro de las responsabilidades de una concesión, dado que nunca se va a poder determinar hora y lugar dentro del corredor vial? ¿Qué opinión tiene al respecto? A ver, el ítem de derrumbe sí puede ser asumido. La verdad, creo, Sergio, que no estoy identificando bien la pregunta. No sé si el derrumbe puede ser asumido o puede generar una responsabilidad. ¿A eso se está refiriendo? Sí, sí, porque él consulta si dentro de las responsabilidades en una concesión vial, el ítem de derrumbes puede ser asumido como un accidente vehicular, dado que no se puede determinar la hora y el lugar, ¿no? Claro, lo que entiendo de su pregunta es que si el derrumbe, un derrumbe específico que podría generar un accidente vehicular, podría considerarse, ¿no?, como responsabilidad. Sí, es complicado en algunas situaciones poder atribuirle la responsabilidad porque no se puede conocer la hora ni el momento, ¿no? Hemos tenido, yo he conocido reclamos de usuarios que especifican, por ejemplo, que ha habido un accidente como parte de una activación de una quebrada o como parte de un derrumbe,
pero allí habría que mirar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en su momento miramos el tema de la señalización en el lugar, la intervención idónea del contratista, que permitía al usuario poder encaminarlo, poderle dar una indicación de que en ese sector había pasado un derrumbe o una activación de quebrada para que tuviera cuidado, ¿cierto? Se pueden considerar otros detalles, ¿no? Sí es un poco complicado el tema de la hora, un poco complicado el tema de la hora. En algunas concesiones lo que se maneja es un centro de control de operaciones, en donde a través de allí se menciona o se reporta un accidente o se reporta un deslizamiento o una activación de quebrada. Hay que mirar muchos ítems, hay que mirar muchas aristas en la imputación de un accidente como consecuencia de un derrumbe en una carretera. Bien. Muchas gracias, Jacqueline. Una pregunta también vía Zoom de Miguel Durán desde Chile. Él consulta con respecto a las emergencias y fallas nuevas en un contrato, ¿se debe evaluar y modificar este contrato y cambiar todo, fondos, tiempo? Cuando los fondos se agotan, ¿qué estrategia se tiene que elaborar? En cuestión a emergencias y fallas nuevas. Sí, fallas nuevas en un contrato. A ver, es necesario, es importante que se conozca que un contrato sí puede ser modificado a través de una adenda, a través de una adenda contractual. Usualmente las adendas lo que hacen es modificar una especificación de fondo del contrato mismo. Entonces, si se han identificado situaciones que se están dando en campo, que se están dando en la obra y que no están considerados en el contrato, entonces es necesario que el gestor contractual o es necesario que incluso el área que pudo haber identificado ello y lo converse con el área de gestión contractual, alerten sobre eso, identifiquen ello y identifiquen y se sugiera cuál sería la modificación del contrato respecto a ese tema. Entonces, perfectamente puede haber una modificación del contrato a través de una adenda, perfectamente. Se tiene que establecer qué es lo que se va a modificar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación y qué es lo que se va a modificar y qué es lo que se va a poner, qué es lo que se va a consignar? Puede ser que también pueda considerarse algún documento adicional. Yo les comentaba que básicamente en el Perú, no sé si en otros países, pero en el Perú también se elaboran algunas actas de acuerdo que tienen una connotación de adendas al contrato, tienen esa naturaleza, pero son denominadas actas de acuerdo o actas de ejecución, como le denominan las partes. Entonces también puede ser considerado a través de estos documentos, porque de repente es algo operativo, podría ser, no necesariamente tiene que ser una adenda, tal vez es algo operativo, como por ejemplo en un proyecto de carreteras, ¿no? Proyecto de carreteras, se identificaron situaciones, ¿no? Derrumbes, muchos derrumbes en algunos sectores, ¿no? Sectores que fallaban mucho. Entonces, estos sectores denominados sectores inestables, se denominaron sectores inestables. No estaban especificados en el contrato, su procedimiento no estaba definido y las partes se pusieron de acuerdo, suscribieron un acta de ejecución en donde consideraban estos nuevos sectores inestables y cómo se iban a tratar y cómo se iban a valorizar, etcétera, ¿no? Entonces, perfectamente puede haber una adenda, perfectamente puede haber otro documento supletorio como un acta de acuerdo, un acta de ejecución,
pero tiene que identificarse bien qué es lo que se va a modificar y cuál es la sugerencia de modificación también, ¿no? Listo, Jacqueline. Muchas gracias. Una pregunta más vía Zoom de Marco Vidal. Él consulta, en cuanto al tema del cuaderno de obra, hasta ahora solo he visto que su uso es más importante y de mayor peso en las obras públicas que en las privadas. En las obras privadas se refiere, en estas no le dan mucha importancia o no se le da la importancia requerida. ¿Cuál es su implicancia si se diera un arbitraje? A ver, el cuaderno o libro de obra, como le denominan en algunos proyectos, es sumamente importante, no solamente porque recoge todas las incidencias de una obra, sino también porque es un documento que puede servir como un respaldo ante una controversia que puede haber entre las partes. Entonces, podría ser que en algunos proyectos públicos le puedan dar más importancia que en los privados, pero es un documento que sí, o sea, que es utilizado debidamente, tiene que estar debidamente lleno, ¿no? O sea, qué estoy escribiendo, cómo lo estoy escribiendo, qué implicancias me puede o qué impactos me puede traer el hecho de que no considere o no recoja esta anotación, ¿no es cierto? Tiene que estar oportunamente recogida la anotación, tiene que estar al día. Entonces, el libro de obra, así como cualquier otro instrumento o como cualquier otro documento contractual, va a ser idóneo y va a ser bien utilizado en una controversia siempre y cuando esté bien efectuado, bien elaborado, ¿no? Oportunamente elaborado. Entonces, sí es importante, particularmente yo considero que sí es importante que se mantenga un libro de obra, un cuaderno de obra, y si no se tiene, que se mantenga no sé, un documento en donde se hagan las anotaciones. Tal vez no se llame libro de obra ni cuaderno de obra, pero donde se mantengan anotaciones del día a día de la obra. Entonces, eso también es parte de el acuerdo, de las conversaciones que tengan las partes contratista o contratante, ¿no? También es necesario, ¿no? Bien, Jacqueline, muchas gracias. Una pequeña aclaración, el participante Miguel Durón nos escribe desde Honduras, no desde Chile. Bueno, aprovechando, Miguel nos consulta, en el caso que ahora está sucediendo con la pandemia, ¿se puede demandar por incumplimiento por medidas de bioseguridad? Habría que mirar la normativa, que hay ahora. Hay muchas, ¿no? Como parte de la pandemia se ha generado mucha normativa y habría que hacer también un comparativo, ¿no? Un match con otras normas, con el contrato, pero y eso podría verificar que se aperture una demanda, que se aperture tal vez un reclamo. Podría pasar. Habría que mirar el detalle de las normas, habría que mirar el detalle del contrato. A veces en los contratos que tenemos ahora no considera eso, ¿no? Pero podría mirarse el tema de la pandemia como un tema de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no? Una situación que no estaba contemplada, que también ha generado muchas situaciones a nivel de las empresas. Entonces, eso, habría que mirar esos detalles, ¿no? Listo. Gracias, Jacqueline. Una pregunta, yo creo que un par de preguntas más y cerramos. Una pregunta también, indican acá, ¿qué ejemplos de eventos son los más comunes por los cuales un contratista solicita una suspensión de obligaciones y por qué no siempre son aprobadas por el regulador? ¿Qué ejemplos de eventos? Bueno, yo los ejemplos
o los eventos que más puedo considerar son eventos de la naturaleza, definitivamente, derrumbes, activaciones de quebrada. Son los que más se pueden presentar. Otros eventos son los eventos ocasionados por terceros, manifestaciones, paros, huelgas. Entonces, estos eventos también se dan. Pero en principio, los más importantes o en primer lugar, para mí siempre están los eventos ocasionados por la naturaleza. ¿Por qué el regulador usualmente no los... A ver, una suspensión de obligaciones tiene que estar bien sustentada desde desde el primer documento que yo emito. O sea, una suspensión de obligaciones se solicita. Yo solicito que tú me suspendas una obligación. ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás pidiendo suspender? En primer lugar, tengo que definir qué obligación estoy pidiendo que me suspendas. Segundo, ¿por qué estoy pidiendo que me suspendas esa obligación? Tercero, ¿por cuánto tiempo me estás pidiendo que suspendas esa obligación? Cuarto, ¿qué voy a hacer o en cuánto tiempo voy a levantar esa obligación y qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar más equipos, voy a colocar más personal, ¿qué voy a hacer? Entonces, particularmente pienso que se podría denegar porque una suspensión de obligaciones no está bien solicitada o no está bien sustentada. Es particularmente lo que yo creo. Si una solicitud de suspensión de obligaciones está bien sustentada, bien planteada, no creo que tenga asidero el hecho de que no me lo tengan que aprobar o me lo tengan que otorgar, ¿no? Eso, Sergio. Muy bien. La última pregunta, sí, ya para terminar, yo quería consultar, por ejemplo, en el caso de la normativa, en el tema técnico, ¿ya? Por ejemplo, hay concesiones que se suscribieron contrato antes de la elaboración, por ejemplo, del manual de conservación que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces, obviamente este manual no pudo ser parte de ese contrato. ¿Qué camino se debe seguir o qué camino debería seguirse para que se incorpore este manual? Porque en este manual se determinan muchas digamos, consideraciones técnicas de cumplimiento de los trabajos, ¿no? En cuanto a procedimientos constructivos, ejecutivos, ¿no? ¿Qué camino debería seguirse y quién debería dar la iniciativa en este caso, ¿no? A ver, la iniciativa tiene que dar a la parte que está afectada, o sea, en definitiva, ¿no? Si tú como contratista te estás viendo afectado porque en este manual hay indicaciones o hay consideraciones que en realidad están afectando la ejecución de tu contrato, del proyecto, tienes que dar la iniciativa, ¿no? El tema de cómo este manual o cómo esta regulación pueda ser atendida, la definen las partes, ¿no? Si es una afectación sustancial en tus labores, en ejecución de tu obra, ¿no? De la operación, del mantenimiento, se podría suscribir una adenda. Pero hay contratos que, por ejemplo, especifican que algunas labores de mantenimiento, por ejemplo, un contrato de carreteras que conozco, contrato de concesión, especifica que las labores se tengan que hacer de acuerdo a determinado manual, ¿no? O determinada norma. Entonces, ya está especificado allí. Si es algo sustancial como eso, entonces se podría hacer a través de una adenda, ¿no? Si es algo operativo, te podría suscribir tu documento en donde se registre ello, pero tiene que estar documentado, mucho más si esto puede generar algún tema de costos o algún tema de responsabilidad para el contratista, ¿no es cierto? Tiene que estar documentado, en definitiva, ¿no? No puede estar en el aire, ¿no? No puede estar en el aire. Perfecto. Muchas gracias, Jacqueline. Bueno, te cedo las palabras finales, quizá para que puedas hacer una despedida.
Bueno, Adelante, no Jacqueline. sé. Adelante. No, gracias a ASI Perú. Reitero mi agradecimiento por la invitación. El tema de la gestión contractual en proyectos de inversión de infraestructura es muy amplio, es bastante amplio. He tratado de atender algunos conceptos generales. Sin embargo, de repente se me pudo haber ido una que otra cosa, pero cada uno de los temas que se han visto tiene mucho fondo, entonces hay mucho que conversar, mucho que hablar, ¿no? Pero bueno, es un primer espacio. Gracias nuevamente por esta invitación. Espero que les haya gustado, les haya parecido bien y bueno, cuando gusten, Yomar, cuando gusten, Sergio. Nada, para cerrar, reiterarte el agradecimiento, Jacqueline. Como tú dices, es un tema bastante amplio que ojalá haya oportunidad de repente las próximas semanas, el próximo mes, volver a generar alguna charla. Les invitamos también a los participantes y que estén interesados en estos temas, que tal vez nos sugieran algunos temas de los cuales pudieran necesitar o quisieran de repente alguna conferencia gratuita o tal vez algún curso de algún tema en específico relacionado a la gestión contractual, van a ser bienvenidos. Y nada, gracias a todos por participar. Recuerden que este video va a quedar colgado en el canal, en nuestro canal de ASI Perú en YouTube. Y recuerden seguirnos y suscribirse al canal para estar atentos a las nuevas charlas y a los nuevos cursos que venimos preparando para ustedes. Gracias a todos, buenas noches.